Mis queridos, agradecidos al Señor por su amor, también por su cuidado. Y en esta hora, a diferencia de otros días, básicamente vamos a considerar una especie de estudio de lo que consideramos o llamamos el tiempo de la tribulación. Así que vamos a dar inicio al estudio de la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Apocalipsis en el capítulo 3, verso 10, como texto base del estudio en el día de hoy, y luego vamos a orar. Así que acompáñenme en oración. Dice la palabra del Señor lo siguiente, Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bendito Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto, buen Dios, tu palabra y queremos implorar tu gracia, tu bendición, para que todo lo que digamos sea, Señor, claro, entendible y para edificación también de tu pueblo. Dame de tu gracia, Señor, al compartir de tu palabra, que juntos, Señor, podamos edificarnos a través del consejo de ella y sacar verdades prácticas, Señor, para nuestras vidas. Utiliza mis labios, Señor, para hablar con claridad, Señor, y abre nuestro entendimiento para comprender tus verdades, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, permíteme compartir contigo el tema que tiene que ver con el tiempo de la tribulación, lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al tiempo de la tribulación. Y así que como texto base, Apocalipsis capítulo 3, verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Creemos que a la luz de esta promesa que el Señor va haciendo a través de su palabra, creemos que este es un texto base y clave, junto a otras verdades más que nos enseñan que antes que comience el tiempo de la tribulación sobre esta tierra, la iglesia será raptada, la iglesia será llevada al cielo. Y consideramos algunos versículos claves con respecto al rapto, el traslado de la iglesia. Y mientras se desate sobre esta tierra ese tiempo de tribulación, la iglesia enfrentará dos eventos interesantes: el tribunal de Cristo, y en segundo lugar disfrutará de la presencia de Cristo, se unirá a su esposo, las bodas del Cordero. Una vez que las bodas del Cordero se realicen y pase el tiempo de la tribulación, Apocalipsis capítulo 19 nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en un caballo blanco al final del tiempo de la tribulación, acompañado de sus ángeles, y nosotros atrás, la iglesia ya glorificada, a celebrar sobre esta tierra las fiestas de las bodas del Cordero. Hoy vamos a considerar el tiempo de la tribulación, que ha de ser, escúcheme bien, un periodo en la historia del hombre de sufrimiento. De acuerdo a las enseñanzas de Isaías 63, de Sofonías, todo el libro de Sofonías, el libro de Zacarías capítulo 13, un tiempo cual nunca lo ha habido ni lo habrá después de ese momento, en especial para la nación de Israel. Sabemos que a través del imperio babilónico, las grandes potencias, la nación de Israel ha sufrido mucho, pero está profetizado que vendrá un sufrimiento aún mayor que lo que fue a través de la mano de Adolfo Hitler en aquel holocausto, aquel lugar, en aquel momento cuando más de 6 millones de judíos fueron asesinados. Vendrá un tiempo difícil sobre esta tierra que comenzará tras el traslado de la iglesia, y emergerá en esta tierra un personaje llamado el Anticristo, quien establecerá un gobierno central, prometerá paz, dará soluciones a los problemas mundiales, ejercerá control sobre el poder político, económico, religioso, dará respuestas, pero que finalmente manifestará sus reales intenciones. Lo ves en Apocalipsis capítulo 13. Dios, durante ese periodo de tribulación, que creemos que son 7 años. Escúchame bien, 7 años, y veremos por qué ese periodo de 7 años. El primer inicio del tiempo de la tribulación se hablará de mucha paz. Y en cierta forma el pueblo de Dios, la nación de Israel, tendrá un tratado de paz y de protección.
Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo comenzó a decir que tras esa paz vendrán señales cataclísmicas, señales en la naturaleza, señales ecológicas que no se detendrán hasta la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La tribulación se divide en dos periodos de tiempo. Tribulación, que ya es angustia, que ya es sufrimiento, y a mitad de la semana, a mitad de los 3 años y medio, persecución grande, especialmente sobre la nación de Israel. Aparentemente habrán respuestas, pero finalmente se manifestarán las intenciones de este personaje. Dios, durante ese periodo de tribulación, desatará su ira para con el mundo entero, para con el mundo pecador, siendo un tiempo de retribución y preparación para la nación de Israel y el mundo entero, que culminará con el retorno visible de Cristo a la tierra. En primer lugar, la denominación a ese tiempo. No tenemos los títulos, cómo se le describe. No tengo el tiempo suficiente para leer todas las referencias. Voy a hacer mención en primer lugar de cómo se denomina, cómo se le llama aquel tiempo. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 2, verso 12. En el capítulo 13, verso 6. En Sofonías capítulo 1, verso 7, el 14. Zacarías 14 se le denomina el día de Jehová. El término día no se refiere a un periodo de 24 horas, sino un tiempo en que ocurrirán ciertas cosas. El juicio sobre esta tierra, al tiempo de la tribulación, se le llama día de Jehová en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor, Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10, el día del Señor, que tiene que ver con una serie de eventos y acontecimientos. Para Jeremías, en el capítulo 30, verso 7, se le llama tiempo de angustia para Jacob. Algunos le llaman la semana de angustia de Jacob. Daniel, capítulo 12, verso 1, le llama tiempo de angustia. Apocalipsis capítulo 3, verso 9, le llama la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En Apocalipsis capítulo 16, capítulo 6, versos 17, se le llama el gran día de su ira o la hora de su juicio. El Señor Jesucristo le llamó gran tribulación y tribulación de aquellos días. Mateo capítulo 14 en especial, el verso 29. ¿Cómo se denomina aquel periodo de tiempo? Día del Señor, día de Jehová, tiempo de angustia. Es la última semana de Daniel. Es el tiempo de angustia de Jacob. Es la prueba, es el tiempo de sufrimiento, de juicio sobre esta tierra. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que un Dios de amor permita este sufrimiento? Porque está dentro de los planes del Señor. Ahora, así se le denomina. Tiempo de angustia, que nunca la ha existido. Recuerda esto, la palabra ya tribulación significa momentos de sufrimiento y de dolor. Déjame decirte algo. A pesar de que hoy estamos viviendo en un tiempo de tribulación, no es lo que describe la palabra del Señor. No es este tiempo, aunque veamos algunas señales y algunos dicen, ve, ¿cómo se cumple la Escritura? Queridos, todavía no se ha cumplido la Escritura, porque todo este tiempo, todo lo que el Señor Jesús anunció en Mateo capítulo 24, será el tiempo de la tribulación, cuando ya la iglesia no esté sobre esta tierra. La duración de este tiempo. Al estudiar Daniel capítulo 24, Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, ahí entendemos que se trata de un periodo de 7 años. Dios le reveló a Daniel todo lo que tenía que acontecer para que se unja al Santo de los Santos, se selle la profecía y se establezca el reino de paz del Mesías. Dios le dijo, se tienen que cumplir 70 semanas, 70 veces 7, que significan 490 años. Escúchame bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén, aquel día que se le denomina Domingo de Ramos, se cumplían exactamente 69 semanas de las 70, es decir, 483 años, quedando una semana más, que equivale a un periodo de 7 años. Es por eso que Jeremías en el capítulo 30, verso 7, mira cómo se describe ese tiempo. Oh, cuán grande es aquel día.
Míralo por favor, Jeremías capítulo 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entendemos que al final del tiempo de la tribulación, cuando se preparen para el Armagedón, las potencias del norte que son mencionadas en el Salmo 83, actuales ciudades hoy, se moverán en contra de la nación de Israel. Y cuando la nación de Israel se vea acosada, se vea encerrada y muchos asesinados, el Señor Jesucristo descenderá del cielo con gran poder para dar liberación a un remanente que quede en esta tierra. Ese remanente, mientras están siendo atacados por las naciones paganas, mirarán al cielo y dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Dios cumplirá su promesa. Pero antes que eso ocurra, habrá un tiempo de dolor. Daniel capítulo 12, verso 7 dice: tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 11, verso 2 habla de 42 semanas. En el capítulo 11, verso 3 de Apocalipsis, se habla de 1260 días, que básicamente son 3 años y medio en el calendario juliano, de 360 días. Queridos, déjame decirte algo. La tribulación se dividirá en 2 partes, tribulación y gran tribulación. Es por eso que se habla de 42 meses y se habla de 1260 días. ¿Qué ocurrirá? La tribulación comenzará con un tiempo de paz para Israel. Cuando digan paz, cuando digan prosperidad, cuando ellos estén en Jerusalén. Hay hoy en día cerca de 17 millones de judíos alrededor del mundo. Solamente 7 millones viven en Jerusalén. Pero en aquel tiempo creerán que habrá paz. Volverán para adorar al Mesías, para adorar a Dios en el templo que ellos van a construir. Y cuando estén en Jerusalén, el anticristo, aquel que hará ese tratado de paz y les brindará protección, adoración, en la nación de Israel, sacará sus garras y evidenciará realmente sus reales intenciones. Tras el traslado de la iglesia, y no sabemos cuánto tiempo va a pasar hasta que emerja en esta tierra, o hasta que ocurra el tiempo de la tribulación, porque no podemos decir que sale la iglesia hoy y mañana comienza el tiempo de tribulación, porque escúcheme bien, a la luz de Daniel, capítulo 9, verso 27, la última semana de Daniel, 7 años de tribulación. Para que se dé inicio a ese tiempo de tribulación, deben darse 3 cosas que son importantes. Le llamo las 3 T, para no olvidarlas en forma gráfica. Tiene que haber un templo, tiene que haber un tratado y tiene que haber alguien que ejerza ese tratado, que es el anticristo o el tirano. Tiene que haber un templo porque los judíos tienen que adorar al Señor y presentar sacrificios y ofrenda, como ahora ellos ya están preparados para hacerlo. Tiene que haber un templo, tiene que haber un tratado que les permita adorar, que solucione el problema que hay hoy en Medio Oriente. Donde está la peña, donde está el templo musulmán, ahí es el lugar donde debe levantarse el templo. En alguno de esos lugares debe levantarse un templo para adorar al Señor. Tiene que haber un tratado, tiene que haber un templo, tiene que haber un tratado y tiene que haber una autoridad que dé permiso, que tiene que ver con el tirano o el anticristo. Mientras esto no ocurra, templo, tratado y tirano, no se da inicio al tiempo de la tribulación. Y escúcheme bien, el tiempo de la tribulación, como ya hemos dicho, día de Jehová, día del Señor, tiempo de angustia, la hora de la prueba, la gran tribulación, la tribulación de aquellos días, debe cumplirse cuando el tirano, el tratado y el templo estén juntos. Y desde ese momento en adelante se cumplirá la última semana de Daniel, que culmina, que finaliza con el retorno visible de Cristo a la tierra en su revelación. Ahora, déjame decirte algo. Durante esos 7 años, no sé cuánto tiempo de esos 7 años habrá paz para la nación de Israel, el tratado, el templo. Es por eso que Tesalonicenses en el capítulo 5 dice: cuando digan paz,
entonces vendrá muerte y juicio repentino. Pero habrá un tratado de paz. En ese tiempo, tras ese tratado de paz, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 anunció, profetizó las características de ese tiempo, y Jesús la dividió en tribulación y gran tribulación, entre los dolores de parto, pero aún no es el fin, y el tiempo final, que será con el retorno visible de Cristo a la tierra. Es por eso que te digo que las señales ecológicas, las señales naturales, la destrucción de la forestación, del mar, los grandes maremotos o tsunamis, terremotos, muertes que van a ocurrir, no son ahora, serán tras el traslado de la iglesia durante ese tiempo de la tribulación. Déjame decirte algo. Hemos hecho mención a la denominación de ese tiempo, los títulos que recibe. Hemos hablado de la duración de ese tiempo, 7 años. El Señor dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Tercer lugar, la designación de ese tiempo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la finalidad? Sin duda alguna, la tribulación es un periodo de juicio. Y el propósito específico es, en primer lugar, para la nación de Israel. Leo Jeremías capítulo 30, verso 7. Se le denomina tiempo de angustia para Jacob. Será un tiempo de disciplina por causa de su continua desobediencia a los llamados del Señor. Al llamado del Señor a su pueblo. Será un tiempo de disciplina. Será un tiempo para llevarlos a comprender su pecado. Y será un tiempo donde Dios preparará el corazón de un grupo de ellos para que le dé la bienvenida a su Señor. Es imposible espiritualizar estos textos. Es imposible alegorizar estos textos. Dios lo anunció a la nación de Israel y les dijo: los voy a llamar de los 4 cabos de la tierra. Quiero leer, y abre tu Biblia por favor, en Zacarías capítulo 13, verso 8 y 9, para que comprendamos el propósito de la tribulación, la designación de ese propósito. ¿Cuál es la razón, en primer lugar, para con la nación de Israel? Zacarías capítulo 13, dice el verso 8 lo siguiente: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ellas, y se perderán más de la tercera que quedare en ella. ¿Ves mortandad? ¿Ves juicio? ¿Ves catástrofes naturales sobre esta tierra? Verso 9. Y meteré en el fuego la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Dios está hablándole a la nación de Israel. Dios les está diciendo: los voy a preparar por juicio, por mortandad, por castigo. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. A la nación de Israel, y los preparará y los meteré, dice verso 9, y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, hablando de la nación de Israel, invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Cómo lo vemos en Apocalipsis capítulo 17? Que aquellos instrumentos humanos que atacarán a la nación de Israel al final del tiempo de la tribulación, en el valle de Josafat, en la llamada Armagedón, la guerra de Armagedón, de armas, potencias que se moverán para atacar a la nación de Israel, y cuando ella se vea sumida en el dolor, el Cordero de Dios pisará el lagar de la ira del juicio de Dios, mortandad sobre esta tierra, porque el Rey del cielo, el Mesías, Apocalipsis capítulo 19, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, vendrá a esta tierra en forma visible, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y destruirá a las naciones que atacaron a la nación de Israel, y los vivos entrarán al reino del Mesías. Es por eso que viene ese tiempo, para que un grupo de judíos, un grupo de la nación de Israel, y Jesús lo dijo, digan así: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la designación? ¿Cuál es el propósito del tiempo de la tribulación? En primer lugar, para con la nación de Israel: disciplina, castigo, preparación para cuando su rey venga sobre esta tierra. Porque entonces clamarán a él.
Hay tanto que decir en este tiempo, pero también la tribulación tiene un tiempo para el mundo gentil. Primero, cómo tratan a Israel. Segundo, la respuesta hacia la revelación de Dios. Para con la nación de Israel, Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Será un tiempo de retribución e ira sobre los incrédulos. La ira de Dios se hará manifiesta y notoria a todo hombre, a todo morador sobre esta tierra. El término moradores sobre la tierra no se refiere solamente a la humanidad, sino que es como una descripción de terrícolas. ¿Cómo decirlo? Como aquellos que han hecho de la tierra, de este mundo, de su ateísmo, de su indiferencia, de su ignorancia de Dios, han hecho el fundamento de sus vidas. Solamente leo Apocalipsis capítulo 6, verso 15, 16. Presta atención. Hemos dicho sobre la designación de ese tiempo para con la nación de Israel y para con las naciones gentiles. Apocalipsis capítulo 6, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cómo es posible alegorizar este texto cuando describe los juicios cataclísmicos que vendrán sobre esta tierra? ¿Qué juicios? Escúchame bien. Los juicios de esta tierra son presentados en el libro de Apocalipsis por 3 series de 7. Primero, los 7 sellos. El último sello abre 7 trompetas, que son juicios sobre la naturaleza, sobre la tierra, sobre las bestias, sobre los hombres. Mortandad tras mortandad. Muerte tras muerte sobre esta tierra. 7 sellos. El séptimo sello abre 7 trompetas. La séptima trompeta abre 7 copas. Ángeles derraman copas en forma simbólica que representan juicios sobre esta tierra y que culminan en el 17 y el 18 de Apocalipsis con la caída de la gran ramera. La gran ramera religiosa y la gran ramera económica. Caen, son destruidos, y el capítulo 19 presenta al Cristo glorioso viniendo sobre esta tierra. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la designación del tiempo de la tribulación? Para la nación de Israel, preparación. Para que un grupo, un remanente, el remanente que Dios siempre ha mantenido, esa manada pequeña que Dios ha mantenido de la nación de Israel, clame cuando retorne el Cristo glorioso visible sobre esta tierra y diga, bendito el que viene en el nombre del Señor, y para dar retribución y castigo a la humanidad, a los que moran sobre esta tierra. No tengo más tiempo para mencionar. Hemos hablado de la denominación o los nombres que recibe aquel tiempo de la tribulación. Día de la ira, el día del Señor, el día de Jehová, tiempo de tribulación, tiempo de gran tribulación. La duración son 7 años, partidos por 13 años y medio, más luego 3 años y medio de intensa dolor, sufrimiento y más muerte. De campana a campana habrá sufrimiento. La nación de Israel experimentará paz porque el anticristo, el tirano, hará un tratado con ellos para que adoren en el templo. Y a mitad de la semana sabemos que el anticristo va a romper el tratado con ellos y va a perseguir, como Apocalipsis 12 lo dice. Persiguió el dragón a la mujer que dio a luz al hijo. Y esta no es la iglesia católica, esta no es la iglesia, estos son la nación de Israel que son protegidos porque Dios prometió dar respuesta, contestar la oración del Salmo 83. Salmo 83 es una oración del soldado judío pidiendo protección de sus enemigos. La designación de ese tiempo para con la nación de Israel, preparación, y para con las naciones gentiles, juicio sobre esta tierra. Permíteme, en los minutos que me quedan, déjame confirmar mi tiempo. ¿Cuántos minutos me quedan? Ok. Confirmar, mirar juntos acá la descripción de ese tiempo. La descripción de ese tiempo, el Señor Jesucristo, en una forma de cápsula, en Mateo capítulo 25, capítulo 24 y 25,
en forma de cápsula, resume lo que va a ocurrir en ese tiempo de tribulación, después del traslado de la iglesia. Abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 23. Vamos a comenzar en el verso 37 y vamos a ver acá la descripción de ese tiempo. En primer lugar, lo primero que observamos al mirar capítulo 23 del Evangelio de Mateo, verso 37 y 39, el dolor, el lamento de nuestro Señor Jesucristo y la disciplina hacia la nación de Israel. Obsérvalo conmigo, el dolor y la disciplina hacia Israel. Mateo capítulo 23. No pierdas, abre tu Biblia, por favor, acompáñame. Dice el verso 37 lo siguiente: Jesús mirando a Jerusalén desde el monte de los olivos, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa es la actitud de la nación de Israel para con sus profetas, para con sus voceros. Dios les envió profetas. Malaquías fue el último del Antiguo Testamento y fue silenciado Dios por 400 años. Luego vino Juan el Bautista y la nación de Israel consintió en su muerte. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El último testimonio que Dios le dio a la nación de Israel como nación fue el testimonio de Esteban. Y cuando lapidaron a Esteban, vino la persecución y no volvió a haber testimonio en Jerusalén hasta el tiempo de la tribulación. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. En un lenguaje figurado, el Señor Jesucristo les está diciendo: les anuncié en el pasado el Mesías. Juan presentó el Mesías. Los discípulos de Cristo presentaron al Mesías. Cristo mismo presentó el Mesías y ellos lo rechazaron. Bien lo resume Juan cuando dice: a los suyos vino. Juan capítulo 1, verso 11. Y los suyos no le recibieron. Por lo tanto, el reino profetizado, el reino prometido, el reino presentado, el reino fue pospuesto. ¿Hasta cuándo? Observa el verso 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa? Jerusalén. Se le llama el tabernáculo de David, allá en Jerusalén, allá en Belén de Judea. Jesús se lamenta y pronuncia palabras de juicio. Dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, el rey que venía a la casa, al trono, al reino. Profecía que se le dio a David en 2 de Samuel capítulo 7, de tu casa, de tu trono, sobre tu reino vendría el Mesías. Pero el Señor le dice a la nación de Israel con palabras de dolor y con palabras de disciplina: me voy a salir de acá, no me voy a sentar en la casa de David mi padre, no voy a tomar el trono o el reino. Y es un reino literal, es un reino físico, es un reino mediado. Cristo es rey, Jesús se lo dijo a Pilato: yo soy rey. Hay un reino espiritual sobre nosotros, hay un reino dentro de nosotros, pero habrá un reino frente a nosotros, que es este reino que es pospuesto. Verso 39. Porque os digo, les afirmo, dice el Señor, que desde ahora no me veréis. Jesús se va. Y mira las palabritas: ¿hasta qué? Y hoy estamos viviendo en ese hasta qué. El Señor no está en la casa, el Señor no está en el trono, y no será hasta que digáis en algún momento la nación de Israel, la nación del pueblo de Dios, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Un remanente debe recibirlo, debe reconocerlo. Es por eso que hay tanto antisemitismo, hay tanta odio hacia la nación de Israel. Y durante el tiempo de la tribulación, con su máscara de paz, el anticristo atraerá a los judíos para luego intentar matarlos y darle muerte, perseguirlos al punto de asesinarlo, porque él cree que si elimina a todos los hebreos, a toda la nación de Israel, Dios no puede cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese momento, Apocalipsis capítulo 1, versos 7, todo ojo le verá. Y el Señor Jesucristo en el capítulo 24, en el verso 30, el Señor Jesucristo dice que le verán. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Queridos, es interesante ver acá las palabras del Señor, el dolor del Señor y la disciplina de la nación de Israel. Abre tu Biblia ahora en el capítulo 24 de Mateo. Permíteme unos minutos más y veamos acá no simplemente el dolor de Jesús y la disciplina en esa descripción de ese último tiempo hecha por Jesús, sino que veamos ahora el desarrollo de los tiempos finales. ¿Cómo lo describe nuestro Señor Jesucristo? Mateo 24, no vamos a mirar todo el capítulo. El desarrollo del tiempo del fin. Veamos en primer lugar el escenario. ¿Cuál es el escenario del discurso profético de Jesús? Verso 1. Vemos ahí la arrogancia o la presunción de los judíos. Mira el verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Judíos orgullosos de su templo, de sus columnas, hecho por Herodes por más de 40 años, cerca de 60 años, se tomó finalmente en dar finalidad a ese proyecto. Toda una obra arquitectónica. Estos con orgullo le presentan la presunción de los discípulos sobre el templo. Observa el verso 2. La profecía tocante al templo. Respondió él, esto es Jesús, y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto debe haber estremecido a los discípulos 35 años después. Vino Tito, sitió la ciudad y destruyó Jerusalén y el templo y se removió piedra sobre piedra, las cuales fueron llevadas aún al circo romano, allá en Roma. Mira el verso 3. No simplemente vemos la presunción de los discípulos, la profecía tocante al templo, sino la pregunta de los discípulos. Conmocionó a los discípulos lo que Jesús les dice. Y observa el verso 3. Mira conmigo Mateo capítulo 24, no pierdas el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, sentado como los rabinos daban sus cátedras. Y mira la pregunta de los discípulos, dinos, una pregunta en 3 partes. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿A qué se refiere? Destrucción del templo. Mateo 24, 25 no hace mención a ese acontecimiento, pero sí lo hace Lucas 21. ¿Y qué señal, observa, habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. 2 cosas importantes. Los hebreos dividían el tiempo siglo sin el Mesías y el siglo después del Mesías. Después del Mesías le llamaban el siglo de la restauración o la regeneración. En Mateo capítulo 19, verso 28, Jesús le llamó tiempo de regeneración, es decir, con el establecimiento del reino del Mesías. Los hebreos pensaban sin el Mesías y con el Mesías. No 100 años, no un siglo de 100 años o sencillamente una década, sino que ellos hablaban de antes del Mesías y después del Mesías reinante sobre esta tierra. ¿Qué señales habrá de tu venida? Ahora, el término venida acá es la palabra parousia, que significa manifestación, revelación. Escúchame bien, ellos no están pensando como nosotros hoy entendemos la revelación de Cristo en forma visible, el Rey de Gloria. Y la palabra para ellos, parousia, es cuando te vas a evidenciar, cuando finalmente le vas a decir a la nación de Israel, he aquí el Rey, soy rey, vengo a reinar. Ellos aún no han oído las palabras de Jesús de Juan capítulo 14, que Jesús les dice, voy a la casa del Padre, y si me fuere, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ellos no tienen el cuadro profético completo como nosotros hoy lo tenemos. Hoy nosotros sabemos a qué se refiere la venida. Vemos acá entonces el escenario del discurso profético, la presunción de los judíos, vemos acá la profecía tocante al reino, vemos acá la pregunta de los discípulos, y quiero que observes desde el verso 4 en adelante cómo nuestro Señor Jesucristo presenta el esquema profético del tiempo de la tribulación. Esquema profético del tiempo de la tribulación. Voy a medio leer ahora esta porción. ¿Por qué esquema profético? Porque esto tiene que ver con el tiempo de la tribulación, no hoy, no ahora. Esto ocurrirá después del traslado de la iglesia. Escúcheme bien, en Mateo 24 y 25 no está la iglesia.
No son señales para nosotros, no acontecen hoy, aunque si bien es cierto, vemos un gran paralelismo, no son hoy estas cosas, lo que está ocurriendo, lo que el Señor Jesucristo describió, porque será señal tras el traslado de la iglesia, el tiempo de la tribulación. Mira el esquema profético, el primer tiempo, el primer periodo, verso 4 al 8, lo primero que va a haber decepción, falsos cristos. Si bien es cierto, siempre la historia ha tenido falsos cristos y de hecho acá en Australia tenemos un grupo sectario donde hay un personaje que también se llama el Cristo y viven en comunidad. Mira la decepción. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y agrega, y a muchos se engañarán. Déjame decirte algo, que llegará un momento en que sí emergerá un falso Cristo. En Apocalipsis capítulo 6, los primeros 2 versículos se nos describe a un jinete sentado en un caballo blanco y se le dio una corona y sale para conquistar. Ese es el anticristo. No es el mismo del capítulo 19. No son los médicos de cotona blanca en el día de hoy. Es un personaje que emergerá, que la Biblia le llama el anticristo y él engañará. Y engañará no solamente a él, porque habrá una gran campaña a través de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, que es el falso profeta. Vemos en primer lugar decepción, falsos cristos, verso 4 y verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Creo que siempre ha habido engaño, pero en ese tiempo habrá engaño cual nunca antes lo hubo ni lo habrá. Mira el versículo 6 y 7, va a haber disensión, guerras y rumores de guerra. Si bien es cierto la historia humana, nuestra historia como hombres de estos 6.000 años de historia conocida, no hay más de 260 años de aparente quietud. El resto siempre conflictos locales, nacionales, civiles, mundiales. Oiréis de guerras y rumores de guerra, disputas entre las naciones en forma progresiva alrededor del mundo, tratando de mostrar quién tiene más poder. Mirad, no os turbéis, no se confundan, porque es necesario que todo esto acontezca. El Dios del cielo dice que es necesario, es el tiempo de Dios, pero agrega algo. Pero aunque no es el fin. La situación será tan catastrófica, tan caótica, de tanta mortandad, que el verso 22 dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. Nadie sobreviviría a ese periodo tan terrible. Observa el verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta tierra se convertirá en un polvorín. Podemos comparar esto sencillamente con el jinete del caballo rojo de Apocalipsis. El caballo blanco, caballo rojo, muerte, pestilencia. Mira las devastaciones en verso 7. Y habrá pestes, literalmente la enfermedad. Si bien es cierto, hoy nosotros estamos doblegados por una pandemia, por un COVID, no es aún lo que está profetizado acá. ¿Por qué? Porque tiene que haber un tratado, tiene que haber un templo y tiene que haber un tirano. Y antes que exista el templo, el tratado y el tirano, la iglesia tiene que ser arrebatada. Así que si alguien me dice, se está cumpliendo la profecía, queridos, todavía no. Todavía no es tiempo. Que se asemeja, que hay un paralelismo, que lo que está ocurriendo con la vacunación y con la obligación y con el lockdown de los gobiernos mundialmente es un trial, es una preparación para lo que será finalmente. ¿Lo creo? Claro que sí. Creo que nos estamos acercando al tiempo del fin, pero lo que profetizó Jesús aún no se ha cumplido. Devastación y caos, y habrá pestes y hambres como el caballo negro del Apocalipsis, del capítulo 6, versos 5, 6. Observa el verso 7. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Yo sé que ha ocurrido un terremoto hace poquito y nuevamente hay. Y uno dice, ven, se está cumpliendo lo que el Señor dice. No, porque aún falta el escenario final. Y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será, observa lo que dice el Señor, principio de dolores.
todo esto será la primera mitad del tiempo de la tribulación. Permíteme terminar la segunda parte del verso 9 al 14, las últimas tres partes, o la segunda mitad del tiempo de la tribulación. ¿Cómo comienza el versículo 9? ¿Cómo comienza? Hemos dicho que entonces desde el verso 4 al versículo 8, primera mitad del tiempo de la tribulación. Verso 9 al 14, segunda mitad del tiempo de la tribulación. ¿Cómo comienza? Ahí hay un cambio. Entonces, expresa la cronología, la mitad de los 7 años. ¿Qué ocurre a la mitad de los 7 años? A la mitad de la semana. De acuerdo a Daniel, el tratado de paz se rompe. El permiso que tienen los judíos para adorar en el templo se rompe y se manifiesta el personaje del anticristo haciendo la abominación desoladora. Precisamente lo que ocurre en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando se persigue a la nación de Israel. Y ese tiempo es conocido como el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué habrá? 5 señales, verso 9. Desprecio y entonces os entregarán a tribulación. Entregar significa arrestar. Van a ser perseguidos, ¿quiénes? Los judíos. Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. El término gente es etnos o gentiles. Es decir, por causa de mi nombre, por el testimonio, por Jesús, por el Mesías, los judíos serán odiados y perseguidos, encarcelados y asesinados. Mira el verso 10, la deslealtad. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, desconfianza, traición, y unos a otros se aborrecerán. Destaca acá la pérdida de los valores, la pérdida del amor. Mira el verso 11, el disimulo. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y si bien es cierto, la segunda bestia se va a levantar con toda una campaña pro la propuesta de la bestia, con un sistema de identificación, con señales, con milagros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 15. Ahí está. Ahí está. Es por eso que Pedro dice, y es interesante, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 1, dice que como hubo en el pasado falsos profetas, habrá en el futuro falsos maestros. Se utilizarán mal las escrituras, se interpretarán mal las escrituras, se torcerán las escrituras. Nos basta mirar en YouTube cantidad de cosas que se dice en contra de la verdad de la palabra de Dios, y aún se tuerce la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que una mujer llamada Lisbeth Cristo se presente como Cristo? ¿Cómo adorar a un Mao Zedong? ¿Cómo adorar a la secta Mona, ahora su esposa, como Cristo? Y tantos otros personajes que engañan al mundo entero y la gente los cree y están leyendo las escrituras y no logran verlo. Engaño. Mira la deserción, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará sin afecto natural. Implacables, rebeldes. Toda rebeldía no viene de Dios. Todo acto de rebeldía no viene de Dios. Todo creyente que apoya un acto de rebeldía en contra del gobierno no tiene el favor de Dios. ¿Sabes cuáles son nuestras armas? La oración, el ruego, para que vivamos quieta y reposadamente. Pedro, en su segunda carta, le dice a los judíos perseguidos por Roma, honrad al rey. Y era Nerón quien estaba en el reino, un asesino, un hombre loco. Mira la defunción. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Verso 20, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo por la matanza, el genocidio, el odio en contra de la nación de Israel. Tengo que terminar, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino. Este es uno de los textos más mal interpretados que hay. Esta predicación acá es en el tiempo de la tribulación, llegando al final del tiempo de ella, y será predicado este evangelio. ¿Qué evangelio? Dice el texto, del reino. ¿En qué consiste el evangelio del reino? Que el Cordero, aquel que murió en la cruz, viene ahora como león de la tribu de Judá y viene a establecer su reino en esta tierra. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esos 144,000 convertidos por el ministerio de los 2 testigos de Apocalipsis predicarán el mensaje. El ángel, los ángeles enviados del cielo anunciarán que la hora de su juicio ha llegado y que viene a esta tierra el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tiempo de angustia. Queridos,
Las cosas hoy están como están, por 3 razones. El ladrón no está en la cárcel. La novia no está con el esposo y el rey no está en su trono. Es por eso que el mundo está como está. Pero usted y yo, que hemos confiado en el Señor, que confiamos en las promesas del Señor, sabemos que un día se cumplirá todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Es por eso que Mateo 24, verso 35, obsérvalo. Mira lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿En qué va a confiar usted? Querido amigo, amiga, tal vez tú que nos estás viendo, si aún no conoces a Cristo como tu Salvador personal, esto será tu experiencia si el Señor lleva pronto, hoy, mañana, en este año, a la iglesia. Vendrá sobre esta tierra un tiempo de dolor y más dolor, de sufrimiento más sufrimiento. Y no todos van a alcanzar salvación, pero hoy es el momento aceptable. Querido hermano, hermana, observe lo que Dios nos ha prometido: protegernos de este tiempo, librarnos. No sientas temor por lo que hoy está ocurriendo alrededor del mundo. Aún no es el tiempo del fin. Antes que esto ocurra, Dios ha prometido: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre esta tierra. La iglesia no pasará por ese tiempo de sufrimiento y de dolor. Es imposible. Dios lo prometió. Dios lo afirma en su palabra. Ya hemos estudiado el tema, pero ¿estás seguro? ¿Estás segura que realmente eres un hijo, una hija de Dios? Porque puedes tener tu nombre en un libro de una iglesia, puedes haberte bautizado, y eso no significa que realmente eres un hijo, una hija de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Ve estos acontecimientos, levanta su cabeza y dice: Señor, ven pronto, Maranata, tú vienes pronto, y se esfuerza por llevar a otros a los pies de Cristo, no solo por cuidarse a sí mismo o acomodarse mejor. Deja de vivir para ti, deja de consumir solo para ti. Piensa en otros, piensa en los demás, piensa en aquellos que aún no conocen a Cristo como su Salvador personal. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos. Hemos estudiado, Señor, tu palabra. Te pido, Señor, haber sido claro en exponer ese tiempo tan difícil, tiempo de tribulación, tiempo de dolor, tiempo de angustia, pero sabemos y reconocemos a un Rey glorioso, nuestro Señor Jesucristo, Señor, a quien amamos, a quien servimos, y pedimos, Señor, tu gracia, tu bendición, para que, Señor, utilices nuestras vidas, Señor, como testimonio, como luz. Y aún en medio de estos momentos difíciles, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a tus promesas, que un día vienes muy pronto a buscarnos. Oramos dándote muchas gracias a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.